Estamos en tiempo de elecciones en Ecuador. Nos vamos a referir a la ciudad de Guayaquil y sus candidatos a la prefectura, a la alcaldía y a la concejalía, entre otros. Nosotros estamos preocupados al ver la información, estos cuadros estadísticos que nos evidencian de una intención de voto. Muy pocas personas tienen definida su candidato y realmente es preocupante porque de repente van a la urna y no saben todavía por quién van a sufragar. Nosotros queremos presentarles para que conozcan a alguien que profesa su fe en Dios, que tiene un altísimo deseo de servir a la ciudad y a la nación toda, porque Guayaquil más que todo es una plaza donde se recogen todas las provincias. Estamos hablando del candidato a la alcaldía, Valerio Estacio. Valerio Estacio, bienvenido. Muchas gracias, ministro. Dios le bendiga y a todos los que nos ven por este precioso medio. Muy bien, queremos saber, Valerio, cómo nace Valerio su inclinación hacia la política y luego hacia su vida cristiana. Mi inclinación hacia la política puedo decir que es intrínseca desde mi niñez. Yo me acuerdo que desde la escuela siempre salía en defensa de los que eran atropellados y de lo que yo podía tener una galleta compartida con los demás. Y a la altura del segundo grado, ya fui presidente del grado de mi escuela, una escuelita municipal. Y luego en cuarto grado, una escuela ya fiscal, porque yo soy del campo de Esmeralda, entonces allí fui presidente del grado y en quinto grado ya fui presidente de la escuela, y el cual terminé la primaria siendo el presidente de la escuela. O sea que en Valerio Estacio siempre se ha manifestado un liderazgo, ¿verdad? Sin haber abrazado la fe cristiana todavía. Claro, no conocía yo al Señor, mis padres nunca fueron cristianos, y en primer año del colegio, un colegio agropecuario, fui presidente del curso y en segundo ya participé como candidato a presidente del colegio. Acá lo que muchos conocen de Valerio Estacio es solamente de ese dirigente barrial, de este líder popular de un sector norte de la ciudad. Eso es lo que la gente conoce, pero cuéntenos algo más de lo que es Valerio Estacio. Bueno, lo que conocemos es que la gente siempre se dirige por lo que muchos medios comunican. Mi lucha comienza realmente por el bienestar del prójimo. Allá por los años 91, en Bastión Popular se quedaron desamparados de un líder que había formado esa parte del norte y noroeste con Flor de Bastión. Y yo estaba en la universidad y emprendí una gran lucha conformando las bases coordinadoras con el propósito de luchar para que esa gente obtuvieran escrituras porque habían sido asentamientos que los había promovido un dirigente que se llamó Carlos Castro. Y allí donde fui saliendo, donde de repente el Partido Social Cristiano quiso tenerme en su fila y yo no era partidario de la ideología social cristiana, por el cual se armó una persecución y yo no le corrí y estando preso el año 94 tuve un encuentro con Dios. En el año 94. Al hablar de un encuentro con Dios, ¿a qué se refiere? Bueno, tuve un estasis que me tocó pasar 2 de la mañana en la celda donde estaba y fue día miércoles. A las 9 de la mañana la primera visita que obtuve fue de la pastora Dioselina Sánchez, que mucho tiempo me venía hablando del evangelio, pero yo creía que el evangelio era cualquier cosa. Yo decía, ¿para qué? Si ahí no está Dios, Dios está en mi religión. Yo era católico, romano y apostólico. O sea, Valerio Estacio nació como un líder desde su infancia y luego conoce a Jesús. Así es, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Tiene un encuentro con Dios. Así es. ¿Y estuvo en la prisión por delinquir, por asesinar a alguien? Los social cristianos, al ver que yo no quise estar en sus filas, comenzaron a perseguirme. Y yo no les di paso atrás de seguir mi lucha inclaudicable. Y déjeme decirle que estando preso me mandaron un intermediario para decirme que si mi lucha era por la gente que necesitaba escritura, entonces que trabajara con ellos porque desde el Congreso, a través de una ley que iban a presentar, se iba a legalizar esa parte con un proyecto de expropiación. Siendo mi lucha justamente por el prójimo, entonces opté y desde ahí entré a estar en el social cristiano. Su paso por el evangelio, Valerio. Es el año 99 cuando estoy acompañando a un amigo que había fallecido su madre, donde a través de la misión bautista, el pastor Carlos Manso me habló de la palabra y ella sentía el toque del Espíritu Santo, por el cual le pedí que acudiera a mis reuniones para que nos hablara de la palabra. Interesante, ¿no? Estamos conversando con el candidato Valerio Estacio, alguien que
desde las filas del cristianismo, se proyecta a ser el alcalde de esta ciudad. Valerio, Guayaquil es una ciudad de más de 3 millones de habitantes. ¿Esta ciudad no le parece muy grande como para ser liderada por un líder que salió de apenas sectores populares? Guayaquil está, de acuerdo a las estadísticas, en un número de la población que Dios le entregó a Moisés. De acuerdo a las estadísticas del 2017, Guayaquil cuenta con 3.113.725 habitantes. Y fueron 3 millones y más que salieron de Egipto con Moisés. Por lo cual les puedo decir que no, porque el deseo de servir no solamente a cientos de miles, sino a millones. Cuando usted tiene el amor de Cristo, puede servir a millones sobre millones, porque hay que despojarse del interés personal para emprender el interés colectivo, como lo dice el artículo 83 de la Constitución. ¿Se considera usted un candidato de la Iglesia Cristiana o es por propios esfuerzos? Bueno, en esta parte hay que detallarla muy claramente, porque si dijera soy el candidato de la Iglesia Cristiana, algunos dirían no lo es porque hay gente que no está. Pero sí podemos decir que gracias a Dios el 70% de la Iglesia Cristiana, yo soy su representante porque ese es el respaldo que estoy recibiendo. Necesitamos en el sillón de Olmedo a alguien que vaya con la esperanza de hacer una labor como alcalde desde el sillón de Olmedo transparente, justo, equitativo y que es más se resalten los valores éticos y morales. Para ello se necesita tener a Dios en nuestra vida. Un corazón sin Cristo es un corazón engañoso y perverso. Una mente que no tiene la mente de Cristo es una mente totalmente confundida. No, los pensamientos del ser humano son torcidos. Y es por ello que, con la gracia de Dios y la misericordia, el alcalde que necesita Guayaquil es Valerio Estacio. El de llegar a la alcaldía, Valerio, ¿cuál sería su campo principal de acción? Son 4 campos primordiales, pero los 3 son los fundamentales. Necesita primero lo que es economía. Para ello, Valerio Estacio, como alcalde, lleva el plan de desarrollo productivo, en lo que es desarrollo social y lo que es movilidad. La otra parte, no lo digo porque está intrínseco dentro de lo que establece la Constitución, es acerca del género. Y cuando hablamos del género hay que tomar en cuenta que el género masculino y femenino es la gran garantía que nos da la Constitución. Si tomamos los 3 ejes que he mencionado, está totalmente amparado y por ello es que no hemos vivido los beneficios que Guayaquil espera en sus habitantes porque no conocen a Dios lo que administran en primer lugar y en segundo lugar no respetan las garantías de la Constitución. Y cuando usted se detiene y acepta la opción de fe, ¿usted cree que es posible llegar a la alcaldía? Por supuesto, quieren a un hombre con el temor de Dios, porque los hombres que tenemos temor de Dios es la única forma como podemos trabajar por el bien de los demás, sin buscar beneficio personal. De repente, siguiendo el modelo de los Estados Unidos, cuando tenemos a un Donald Trump poniendo y resaltando los principios y los valores, también viendo un presidente de Brasil poniendo a Dios en primer lugar, y en fin, nos faltaría tiempo para enumerar todos estos líderes que actualmente están gobernando sabiamente la nación. Valerio, ¿algún mensaje para la iglesia en general? Dios levanta líderes como José, dándole corazón de gobierno, y lo pone al lado de Faraón. Pero luego, Dios cumpliendo su promesa, saca a Israel de la esclavitud de Egipto y lo lleva a la tierra que le prometió. Y allí le da el modelo exacto de gobierno para que vivamos bien. Pero ese es el modelo que Israel despreció en 1 Samuel capítulo 8. Y tomó el gobierno, el modelo de gobierno pagano de las naciones. En los actuales momentos, ¿quiénes nos gobiernan? Son los hijos de las tinieblas. Por ello tenemos leyes tan duras y tan pervirtiendo la familia, porque dejamos a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que nos gobiernen los hijos de las tinieblas y nos pongan leyes donde van destruyendo la familia. Por ello es que guayaquileños, iglesia en general, necesitamos a Valerio Estacio como alcalde de Guayaquil porque tiene temor de Dios, porque lo vengo demostrando. De mis propios esfuerzos, lo que Dios me ha bendecido,
No le he dado a 100 ni a 1000. He ayudado a miles en el caso de la solución de la vivienda. ¿Cuánto más como alcalde? La Iglesia Evangélica entonces tiene en sus manos, en este tiempo, su oportunidad de poner en la alcaldía, en el sillón de Olmedo, a un cristiano del que aspiramos a una administración justa, honesta, apegada a los principios y los valores que Dios estableció en su palabra. Palabras finales. Sí, quiero recordarle a la iglesia algo. El libro de Primera de Corintios capítulo 6 comienza el apóstol Pablo a indicarnos. Pero cuando vamos al libro de Romanos capítulo 16 versículo 23, usted va a encontrar que Pablo dentro de su ministerio hace un trabajo importantísimo con la iglesia, muy secreto, puerta a puerta. Lanza a uno de sus líderes del ministerio a la política, nada más que para tesorero de Corintios. Y ese trabajo es el que la iglesia no ha aprendido, que tiene que hacerlo. Entonces, Erasto gana la tesorería de Corintios, y en un tiempo tan difícil y tan duro como era en aquellos tiempos. Y entonces luego vemos la gran bendición. Iglesia, este es el tiempo, pero también es el momento. Tú escoges. Si quieres que los hijos de las tinieblas sigan haciendo lo que han hecho, pervertir la familia, robar, a través de la corrupción llevarse lo que viene en beneficio para la familia, para nuestros niños, o un hombre que teme a Dios y que lo he demostrado sin ser político, cuánto he podido ayudar gracias a la misericordia del Señor. Con tu voto lo decides. Dios te bendiga. Valerio, Dios bendiga su aspiración a la alcaldía. Estaremos orando por eso. Amén, pastor. Muchas gracias.